Bueno, hoy vamos a dar la parte de bioquímica, vamos a tocar la parte del agua, algunos elementos químicos, los biógenos en este caso, y estructuras de carbohidratos. Bueno, toda esta parte es una parte más que de práctica de ejercicio, son conceptos teóricos que tienen que manejar del libro del Alfonso. Bueno, el objetivo entonces de nuestra bioquímica es describir y explicar en términos moleculares, y hablamos de las moléculas, todos los procesos químicos que ocurren en las células. Además, en el semestre que viene, cuando ingresen, van a estudiar de manera mucho más profunda las reacciones químicas que ocurren dentro de con respecto a las macromoléculas. Bueno, para saber que en bioquímica se agarran varias partes o varias ciencias como genética, biología, agarro fisiopatología, fisiología, microbiología, farmacología, toxicopatología, son todas ramas de la bioquímica que en fin trabajan juntas. Vemos entonces la composición química de la materia viva, no solamente hablamos de química, los elementos de la tabla periódica, sino estos elementos cumplen una función dentro del organismo. Entonces, de ellos tenemos una pequeña cantidad que estudiamos de minerales, micro o macronutrientes, en este caso son los elementos biógenos, que son los que se denominan o están formando parte de una composición química o de una macromolécula dentro del organismo cumpliendo alguna función específica. Vemos ahí, por ejemplo, que el organismo está compuesto por las macromoléculas que son las proteínas, carbohidratos, las grasas, comúnmente llamadas lípidos. También tenemos los minerales, el agua, las vitaminas y las fibras, que en un conjunto hacen que estos sean la composición general del ser humano. O sea, cada uno tiene una función específica. Yo siempre digo que el ser humano es un carbono andante, ya que estudiamos toda la parte de carbono. Vemos acá que los elementos biógenos son aquellos que están compuestos y clasificados dentro del organismo y también a nivel espacial dentro de la Tierra, ya que encontramos algunos minerales. Y acá tenemos, clasificamos como elementos primarios y esta es la clasificación que tienen que manejar. Si le quitan una foto a esto, bien, esta clasificación de elementos primarios son aquellos que están en mayor composición, como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. ¿Por qué estos elementos? Porque ellos son parte de nuestras macromoléculas principales, o sea, son parte de carbohidratos, lípidos y proteínas, que son los que se encuentran en mayor cantidad formando la composición corporal. Después tenemos los elementos secundarios que también son importantes, no en mayor proporción, pero sí en porcentaje encontramos al potasio, al azufre, al sodio, cloro, magnesio, hierro. O sea, cada uno tiene una función específica dentro del organismo. Ahora, si me preguntan si deben manejar estos porcentajes, no es necesario, a modo de que ustedes vean la composición dentro del organismo, nada más les puse. Y los oligoelementos o elementos traza, lo que se encuentran casi ya en pequeñas cantidades, como su nombre lo dice, vestigios ya pequeñísimas cantidades, son el flúor, cloro, yodo, cobre, perdón, manganeso, zinc, cobalto y molibdeno. O sea, están en pequeñísimas cantidades, pero tienen una función, un papel también dentro del organismo. Entonces, a sección del oxígeno, son todos elementos que se encuentran dentro de la corteza terrestre. Y encontramos también al silicio, que encontramos en mayor proporción, al igual que el carbono. Ya sabemos que el silicio está en el grupo 4. Bueno, el carbono es una de los, como ya vimos en orgánica, es uno de los
elementos muy estables por sus 4 uniones, sus electrones de valencia, tiene la capacidad de formar cadenas largas, también de formar ramificaciones, puede formar enlaces dobles, triples, pueden formar un sinfín de compuestos orgánicos. Vemos acá los elementos, ya ustedes conocen la tabla periódica. A partir de esta es una tabla que yo siempre utilizo en mis clases para la gente que doy de nutrición y muestro que también que cada uno de estos elementos también se encuentran dentro de los alimentos o dentro de a nivel terrestre. En los que nos interesa, que son los primarios, en el caso del oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, vemos que los carbohidratos están formados de estos compuestos, también las proteínas, y el nitrógeno en el caso de las proteínas por los grupos aminos, que vamos a ver en la siguiente clase. A estos compuestos primarios se le agregan el calcio y el fósforo. ¿Ustedes saben dónde, en qué parte del organismo encontramos nosotros al calcio o al fósforo? ¿Saben dónde encontramos calcio y fósforo? En los huesos. Ah, muy bien. En los huesos. Lo primero que las personas tienen, o sea, la descalcificación. Hablamos de, tenés que tomar calcio, ¿verdad? Después tenemos al oxígeno y al hidrógeno, que sabemos que en mayor proporción en una de las sustancias que más consumimos, que es el agua. Entonces también por eso lo consideramos como un compuesto o como elementos primarios. Ahí vemos que el sodio y el cloro son principales iones extracelulares, al igual que el potasio, que es un ion intracelular por la bomba de sodio-potasio. Ustedes manejan eso por biología, me imagino. También tenemos al magnesio, que es indispensable para las reacciones químicas. Actúan como catalizadores. ¿Qué significa la palabra catalizadores? ¿Ya vieron en biología la palabra catalizador? Es el que, por así decirlo, inicia o produce o empuja una reacción. Sí, en realidad los catalizadores son aquellos que en realidad no participan de la reacción química, pero sí, o sea, ellos no forman parte de esa reacción, pero sí ellos lo que se hacen, se encargan de acelerar la reacción química. En sí, los catalizadores son los que hacen que se produzcan miles de reacciones en simultáneo, en contados micro o milisegundos, hace que una reacción que podía haber durado 5 horas dure 1 segundo. Esa es la función de un catalizador, acelerar esa reacción química. Después tenemos al hierro, que es un componente esencial de la hemoglobina. El azufre también encontramos en cantidades de las proteínas, formando puentes de disulfuro, que lo vamos a ver en la siguiente clase en aminoácidos. Y acá tenemos a los oligoelementos, que son elementos traza. No se olviden de esa palabra traza, vestigiales, que son residuos, por así decirlo, son pequeñas cantidades. Se les pregunto en el examen cuáles son aquellos elementos traza que encontramos, podemos encontrar a los oligoelementos. Y los oligoelementos son estos: flúor, cobre, yodo, manganeso, zinc, cobalto y molibdeno. Tienen una función importante dentro del organismo. El yodo también tiene una función importante, sobre todo en los seres vivos, en las hormonas tiroides para el crecimiento y desarrollo. También son cofactores necesarios para la actividad enzimática. Quiere decir que sí o sí varias enzimas o varias reacciones los necesitan como sustancias que puedan ayudar a esa enzima a cumplir una función específica. Ustedes ya vieron lo que son elementos, símbolos químicos, los oligoelementos. Y a modo de saber, para no quedarnos tanto,
Vemos que el oxígeno es necesario, obviamente, para la respiración celular, es componente del agua, el carbono forma el esqueleto de todas las moléculas orgánicas, y vuelvo a repetir, proteínas, carbohidratos, grasas. Entonces, el carbono es la estrella del organismo. El hidrógeno también participa de la composición de estas macromoléculas, pero de uno de los componentes principales, que vamos a ver en la siguiente presentación, de nuestro líquido vital, que es el agua. También se encarga de transferir energía. O sea, si dieron, por ejemplo, en biología el ciclo de Krebs o están dando, van a ver que también se forman estas estructuras, o sea, se forma el producto final del ciclo de Krebs, también es el agua. El nitrógeno también es un componente fundamental de las proteínas y de los ácidos nucleicos, y un componente de la clorofila de las plantas, ya sea esto como grupo amino. El calcio, como vimos, tiene funciones importantes, tanto en una formación estructural de huesos y dientes, en la contracción muscular, en la conducción de impulsos nerviosos, también se encarga en la coagulación sanguínea y está asociado con la pared celular. O sea, el calcio también tiene múltiples funciones, por eso es clasificado dentro de los compuestos primarios. El ion potasio también es parte del líquido intracelular, se encarga también de los impulsos nerviosos, contracción muscular, controla la abertura de los estomas de las plantas, muy importante manejar eso. Y si hablamos, cuando tienen calambre, ¿qué le dicen qué les suele decir los adultos? Comer banana. Comer banana, muy bien. ¿Y qué tiene la banana? Potasio. Potasio. Bueno, después tenemos también otro componente de los puentes de disulfuro, que es el azufre, y el azufre encontramos específicamente en los aminoácidos que forman las proteínas. El sodio, componente fundamental del líquido, en este caso el líquido intersticial, se encarga del equilibrio hídrico, esencial en conducciones de impulsos nerviosos y en plantas, importante para la fotosíntesis. Se dan cuenta que cada uno de estos elementos químicos, de estos elementos biógenos, tiene una función, aunque parezca minúscula, tiene una función súper importante dentro del organismo. Acá vemos el magnesio, que se encarga, hace rato decimos que activaba muchas enzimas, que actuaba como que actuaba el magnesio. Como catalizador. Muy bien, están prestando atención. Como un catalizador, es un componente de la clorofila. El ion cloruro también es un anión, tiene carga negativa, al contrario del potasio y del sodio, que eran cationes, que tienen carga positiva. Los cationes normalmente son más grandes que los aniones. Entonces, si vieron en biología el intercambio en las bombas de sodio-potasio, salen 3 sodios, ingresan solo 2 potasios por el tamaño que tienen estos elementos químicos. También importante en el equilibrio hídrico, esencial para la fotosíntesis. El hierro, transportador se encarga de un componente que es transportado en la hemoglobina y mioglobina, que vamos a ver también en la siguiente clase. Activa muchísimas enzimas ciertas, sobre todo aquellas que participan en la respiración celular, y obviamente es causante de anemias y puede alterar la función cognitiva. El cobre también participa, sí, Isabela. Sonia, Sofía. Sí, hay algunos compañeros que están pidiendo para ingresar. Ah, ya, perdón, no estaba mirando mi teléfono esta vez. Doctor. Gracias, Sofía.
El cobre también, componentes de enzimas y también importante para la síntesis de, en este caso, hemoglobina. El yodo, ya mencionamos hace rato, se encarga de las funciones de crecimiento y desarrollo, su eficiencia anteriormente causaba bocio y se encarga de también genera varios tipos de desórdenes hormonales, ¿va? Muy importante. En Paraguay nosotros no tenemos acceso directo al sodio y tenemos que tomar suplementado. ¿En dónde? ¿Cómo consumimos yodo en Paraguay? ¿Cómo consumimos yodo en Paraguay? Nadie. Alguien que me diga, no lo puedo creer. ¿Cómo consumimos yodo en Profe, Paraguay? Mm, profe, una pregunta. sí, La, pero la primero me tiene mandioca que no está contestar mi relacionada con el pregunta. yodo. Está relacionado en su interacción, pero no. Ese es para la prueba. Sofía Pedroso. Con la sal, profe. Ah, muy bien, muy bien. Y la mandioca se usa para comprobar la existencia nomás de yodo dentro. Eso hicieron en el colegio. Si tiene o no esa sal, el yodo, si está o no fortificada. Bueno, después tenemos al manganeso, que también se encarga de activar enzimas, el flúor, que es un componente también de huesos, pero sobre todo en los dientes, hace que sea más resistente ante las caries. Y acá está la estrella de todos, que es el zinc, que es un cofactor de más o menos 70 enzimas. O sea, se encarga del crecimiento, sobre todo participa con las proteínas, hace que haya reparación de tejidos, su eficiencia también crea trastornos, se usa mucho en el crecimiento de los niños. Si los niños no están creciendo, entonces les suplementan con zinc. El selenio es un cofactor también y se encarga de, en este caso, antioxidantes, de producir o evitar la proliferación de radicales libres. Y bueno, ahí vemos lo del hueso, los componentes celulares. Ya vimos que el carbono, esto es más o menos ya teoría, ya vemos que el carbono es la estrella de todo. O sea, tenemos macromoléculas gracias a, ¿en qué macromoléculas encontramos al carbono? ¿Cuáles eran las macromoléculas del carbono fundamentales? Carbohidratos. Después, carbohidratos, proteínas Proteína y lípidos. y Esta imagen que están viendo, ¿les parece familiar? Sí. ¿De quién es? ¿Qué imagen es? Membrana. Membrana. Muy bien, la membrana celular, componente fundamental. Y dentro de esta membrana vemos, o sea, la siguiente clase van a ver también, tenemos a los carbohidratos, lípidos, el azul que ven ahí son los lípidos, o sea, las grasas. Después tenemos lo que vemos ahí saliendo son las glicoproteínas, carbohidratos, lo que vamos viendo. Bueno, esto ya a modo de ir viendo nada más, como el agua en el músculo tenemos 75%, en el hueso representa el 22%, el agua en el cerebro hay un 77% y en el hígado hay 70% de agua. O sea, te van viendo, en cambio, el carbohidrato
lípidos y proteínas, vemos que el músculo tiene mayor cantidad de proteínas, tenemos 18%, y los carbohidratos en el hígado encontramos un 5%, lípidos también y proteínas también. O sea, estamos viendo que a medida la grasa, el 12% está compuesto del cerebro, 8% de proteínas y azúcar muy bajo porcentaje. ¿Tienen que manejar estos porcentajes? No. A modo de que se den cuenta el porcentaje de estos compuestos. Y vemos ahí que hablamos de compuestos inorgánicos, o sea, los compuestos biológicos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. En inorgánicos hablamos ya de los minerales, ya estos son calcio, yodo, y los orgánicos que vamos a ir viendo, proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos, hormonas y vitaminas. Las preguntas para practicar. ¿Ya están mis asistentes? ¿La foto? Ya, profe. Bueno. ¿Se cambió la pantalla? Sí. Muestra agua. Agua, muy bien. Genial. Bueno, ahí vamos a ver ahora nuestro componente fundamental. ¿Se recuerdan cuánto por ciento formaba el agua del organismo? 65-70%, creo. Muy bien. Me encanta. El 65-70% del organismo está formado por agua. Se encarga de diferentes procesos. Es muy importante su consumo. Yo le apuesto que ustedes no toman agua. Y si toman, toman con tereré. ¿Cuántos vasos de agua toman al día? Yo tomo 2 botellas de 1 litro. Muy bien. Súper bien hidratados. Casi todas las funciones orgánicas e inorgánicas ocurren gracias a esta fuente, a este solvente orgánico universal importante. Entonces dice, los procesos químicos y físicos de la vida requieren y que puedan desplazarse, y esto lo ayuda mediante el agua. O sea, todo líquido intracelular o extracelular depende del movimiento, o sea, el agua en sí. Por eso podemos pasar sin comer varios días, pero tomar agua más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya nuestra boca ya está todo seco y ya no podemos. Es más fácil morir deshidratado que de hambre. O sea, se puede aguantar perfectamente 40 días sin comer o más, pero agua es imposible. Bueno, ¿y qué sabemos del agua? Está compuesto de hidrógeno, oxígeno, es una biomolécula, recuerden, abundante, constituye el 65 a 70% del peso del cuerpo. Se encuentra mucho más en los tejidos jóvenes, a mayor proporción de agua, están compuestos y están más activos metabólicamente. En los tejidos ya de los adultos ya está poco inactivo, encontramos 33% de tejido esquelético y 30% de tejido adiposo, o sea, menos cantidad de agua encontramos en los adultos. Y casi todas las reacciones químicas o bioquímicas del organismo tienen su proceso mediante la formación o hidrólisis de agua. O sea, sí o sí, el agua está involucrado. Profe, Sí. según la parte de biología decía que el agua era un compuesto polar. Es un compuesto polar. Es un compuesto polar, es una molécula covalente. Justamente ahora estamos llegando a esa parte de la química. La molécula del agua tiene un carácter tetraédrico, o sea, su figura es sp3, forma una figura geométrica tetraédrica, pero una figura molecular angular. Recuerden eso. Tiene 2 de los 6 electrones
más externos que tiene el agua, tiene enlaces covalentes que forman entre el hidrógeno y el oxígeno, forman puentes de hidrógeno que le permiten sus uniones mediante esos puentes de hidrógeno con las macromoléculas de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Tiene un carácter polar gracias a su polaridad, es un solvente universal, es el mayor solvente capaz de disolver solamente sustancias polares, por eso todo se disuelve mediante el agua, mediante sus puentes de hidrógeno. Tiene enlaces simples, forma un ángulo de 104.5 grados entre los oxígenos y los átomos de hidrógeno. Forma una estructura de dipolo. Ahí vemos los pares libres que tiene el agua, el oxígeno como átomo central. Tiene dos pares no enlazados, le llamamos también pares libres, no compartidos. Tiene dos átomos de hidrógeno. Sus puentes de hidrógeno hacen que la estructura sea más estable, permite esa asociación o esa interacción, ayudan a que puedan ser aceptor de electrones como donador de electrones. ¿Y eso cómo lo llamábamos nosotros? Aceptor y dador de electrones, ¿a qué atribuíamos? Donador de electrones eran base de Lewis y aceptador de electrones ácido de Lewis. Muy bien. Estructuras ácido-base. Muy bien, Yanis. Estamos leyendo, Yanis. En la molécula del agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Recordemos que el oxígeno está más cerca al flúor, la electronegatividad apuntaba más hacia los halógenos. Tienen una carga parcial muy negativa. Y la característica del agua es que lo encontramos en las tres formas físicas. ¿Cuáles son las tres formas físicas? Pues encontramos estado sólido, líquido y gas. O sea, tiene una estructura muy peculiar el agua. Sabemos que la estructura ácido-base, lo que mencionó Yanis, muy bien. Y sus propiedades son, tiene una densidad de 4 grados Celsius, un gramo en la temperatura de 4 grados Celsius es de 1 gramos por mililitros. El agua sólida tiende a ser mucho menos densa que la parte líquida, por eso hace que el hielo flote. Tenemos un calor específico, su propiedad también es el calor específico en 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Su valor es de 1 caloría por gramos y hablando en joules por mol por grados Kelvin es de 4.18. También tiene elevado punto de ebullición, por eso el agua puede hervir a 100 grados a una presión de 1 atmósfera, lo que hace que haya un equilibrio entre el estado líquido y gas. Tiene elevado calor de vaporización de 536 calorías por gramo, permite eso al organismo eliminar el exceso de calor y va evaporando cuando mantiene cierta temperatura. Elevada conductividad calórica, permite esto que haya una conducción adecuada en el organismo. Disolvente de compuestos polares, obviamente por ser un compuesto polar, y en química siempre se maneja la terminología de lo igual disuelva lo igual, entonces solventes polares disuelve componentes polares. Por eso es un buen disolvente de alcoholes, ácidos, aminas, glúcidos, por esos puentes de hidrógeno que forma. Tiene una capacidad de hidratación o solvatación. La separación de iones también permite que se puedan disolver moléculas antifáticas formando micelas. Elevada conducción dieléctrica, elevada tensión superficial. Mencioné ya varias veces que el agua funciona como un disolvente universal y esta capacidad lo que hace es mediante sus puentes de hidrógeno y su carácter polar. O sea, siempre el agua va a estar relacionado con su solubilidad mediante lo que viene a ser su polaridad.
Bueno, acá por ejemplo les dice que las moléculas no iónicas, aunque sean polares como los fenoles, los éteres y las amidas, por su compuesto carbonilo y mediante los puentes de hidrógeno, estas sustancias se pueden disolver. No una solubilidad completa, pero sí pueden esa unión entre el grupo carbonilo que tienen estos compuestos con los puentes de hidrógeno que veneran el agua. También podemos medir su pH, ya conocen ustedes la fórmula de pH. A modo de repaso nada más, tiene un pH muy bajo que corresponde a una solución ácida, tiene un pH alto si hablamos de una solución básica, pero se mantiene entre 6.5 y 8, o sea, está en un pH fisiológico. Ese es el rango que mantiene el agua. Después tenemos un pH, hablamos de la neutralidad, de 7. Preguntas para practicar nada más. ¿Qué parte del agua deben manejar más? Sus propiedades, su densidad, su polaridad. Ya, profe. Gracias. Cambié de presentación. Sí, sí, hidrato de carbono. Gracias. Bueno, lo último, ya parece aburrido cuando es todo teórico, cortito. La parte de la teoría es muy, yo les recomiendo, chicos, que lean bastante. Bueno, los hidratos de carbono, como su nombre lo dice, están compuestos de hidrógeno, carbono y oxígeno, que son nuestros 3 elementos biógenos primarios. Se lo conoce como el azúcar en el organismo. Están compuestos estructurales, se forman a partir de en este caso, de la unión de nuestro dióxido de carbono con agua. Mediante esta estructura química tienen CN y entre paréntesis va como si fuera agua N, en realidad es CHO, la estructura de nuestros carbohidratos. Bueno, esta parte nada más a modo de explicación, la que me interesa les voy a mostrar. Bueno, los carbohidratos se clasifican en monómeros. Cuanto menor, son como ladrillos los carbohidratos. Del más pequeño a una macromolécula. O sea, van de pequeños ladrillos. Esos pequeños ladrillos son llamados monómeros y en carbohidratos se los conoce como monosacáridos o azúcares simples. Y estos monosacáridos están formados a partir de 3 carbonos hasta 6 carbonos. Y estos monosacáridos son lo que sus uniones permiten que se formen otros compuestos que son nuestros disacáridos y estos así llegar a una cadena mucho más larga y conocerlos como polisacáridos. Entre los monosacáridos, los más comunes o los más estudiados, ya sea por la formación que es o por su consumo, son la fructosa, glucosa y la galactosa. Es las estrellas, por así decirlo, en química. Después tenemos los oligosacáridos, que son aquellos compuestos que están formados de 2 a 10 monosacáridos. Y entre ellos le encontramos a un disacárido, que es la unión de 2 monosacáridos. La palabra di, de 2. Y los polisacáridos son aquellas macromoléculas que por hidrólisis están formados entre 100 a 900.000 unidades de monosacáridos. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa. Vamos a ir viendo más adelante. Y acá el almidón, que es un ejemplo del polisacárido, que por su hidrólisis tiene una
cadena de monómeros de glucosa. Entonces los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y lo interesante de esta son que ellos son aldosas y cetosas. ¿Qué quiere decir aldosas? ¿Qué quiere decir aldosas? ¿Alguien sabe? De aldehídos. Muy bien. ¿Y las cetosas entonces van a ser de? Las cetonas. Las cetonas. Muy bien. Y vemos ahí que están compuestos estos monosacáridos en triosas, tetrosas, pentosas y estosas. Lo que les mencionaba. 3 carbonos, 4, 5 y 6 carbonos. O sea, nuestros monosacáridos están formados por grupos aldehídos y por grupos cetónicos. Y entre ellos tenemos esta clasificación a partir de 3 carbonos. En cambio, los oligosacáridos tenemos a partir de disacáridos a decasacáridos, o sea, hasta 10. Y después tenemos a partir de 100, de 11, por así decirlo, hasta 900.000 unidades le teníamos a los polisacáridos. Y acá tenemos a nuestro primer grupo, que es una aldotriosa. Vemos ahí y a una ketotriosa. O sea, son compuestos de 3 carbonos. El primero se llama gliceraldehído y dihidroxicetona. Y ven ahí el grupo funcional. ¿Qué otro grupo funcional ven en este carbohidrato que llama la atención? El alcohol. El alcohol, un grupo hidroxi. Acá tenemos la estructura de la glucosa que nos comentan que es una aldo, es un aldehído, tiene 6 carbonos, y la fructosa también. La peculiaridad entre la glucosa, la fructosa y la galactosa son que tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, solamente que ellos son isómeros de función, o sea, cambian la función. En el caso de la glucosa y la fructosa, que la glucosa pasa a ser aldehído y la fructosa pasa a ser una cetona. Normalmente en el examen preguntan cuál es un monosacárido con grupo funcional cetona. Entre los carbonos de 5, que son los azúcares ya del ADN y del ARN, tenemos acá a la ribosa, que encontramos en qué ácido nucleico encontramos, en ADN o en ARN. ARN. Muy bien. Y la dexorribosa es el azúcar del ADN. ADN. ¿Qué peculiaridad ustedes observan acá en la estructura cuando le miran así? ¿Cuál es la diferencia química que ustedes encuentran? Que uno tiene 3 hidroxi y el otro tiene 2. En la cantidad de oxígenos. La dexorribosa tiene un oxígeno menos que la ribosa. Muy bien, Denise. Esta es la imagen especular, simplemente se ve desde el otro punto de vista. Acá vemos al gliceroaldehído y su imagen especular. Este es un resumen nada más de aquellos compuestos que tienen 4 carbonos, los de 5 carbonos, que son la ribosa, arabinosa, silosa. Después tenemos también, todos estos son grupos aldehídos. Acá tenemos los compuestos galactosa, manosa, glucosa, que son los más comunes, que tienen 6 carbonos. Vemos acá a la eritrosa, tetrosa, a la ribosa, aranibosa, silosa, lisol, que son aldehídos que tienen 5 carbonos, y nuestras aldosas de 6 carbonos. O sea, todos estos son compuestos carbohidratos que tienen que manejar.
Después tenemos a los también, pero más poquitos son los que son grupos cetónicos. Acá tenemos la clasificación, tenemos a la dihidroxicetona de 3 carbonos nada más. De 4 carbonos tenemos solamente a la L-retulosa. Y de 5 carbonos tenemos a ribulosa y cilulosa. ¿Vieron? También tenemos a la estrella, en este caso, que es nuestra fructosa. Tenemos a la manosa, a la glucosa y a la galactosa. Todos ellos son isómeros entre sí. Tienen la misma estructura, solamente que cambian la forma o el giro de su grupo hidroxilo. Nosotros le llamamos la imagen especular o son epímeros entre sí. O sea, por el carbono 2 en la manosa y el carbono 4 en la galactosa. Nuestra arabinosa, el grupo funcional que vemos nosotros acá, importante dentro de los carbohidratos, son el pirano y el furano. Estos son los grupos funcionales que manejamos dentro de estos anillos cíclicos que tenemos dentro de nuestra estructura de carbohidratos. Aquellos que tienen importancia en bioquímica, la glucosa, galactosa, manosa, fructosa o levulosa también llamada, y nuestras pentosas que son la ribosa y la dexorribosa. Los disacáridos que son la maltosa formada por glucosa más glucosa, la lactosa que es formada por galactosa más glucosa y la sacarosa que es formada por fructosa y por glucosa. Podemos preguntar también en el examen cuál es el disacárido que tiene grupo cetónico. ¿Y quién de los tres es acá? La sacarosa. Muy bien. ¿Por qué la sacarosa, Yanis? Porque la fructuosa era la única cetónica. Muy bien, la fructosa. Genial. Y acá tenemos una cosa también importante es que los carbohidratos están unidos entre sí mediante monómeros, a pequeños ladrillos que son nuestros monómeros. Son las estructuras más pequeñas que son nuestros monosacáridos. Estos monosacáridos se unen entre sí mediante lo que se conocen como enlaces glicosídicos. Esto subraye, pinten y recuérdense a que la unión entre monosacáridos que permiten la formación de estructuras más complejas es el enlace glucosídico. Y gracias a esto podemos tener almidón, glucógeno, dextrina, dextrano, inulina, celulosa y quitina, que son los compuestos polisacáridos. Ahí vemos, por ejemplo, a la sacarosa, a la lactosa y a la maltosa, cómo se unen gracias a estos anillos. Ahora tenemos al glucógeno, que es aquel mediante enlaces glucosídicos alfa 1,6 entre dos unidades de glucosa, y también tienen enlaces alfa 1,4 entre dos unidades de glucosa. El glucógeno es aquel azúcar que permite la reserva energética y se encuentra siempre en tejido animal, en hígado y en el músculo. Pregunta también de biología suele ser. Estructura lineal, cadena y punto de ramificación, enlaces alfa 1,4 y 1,6. El almidón tiene una característica, tiene dos tipos de cadena, la ramificada, la amilopectina, y la amilosa, que es una cadena lineal. Ahí vemos. Y la celulosa, que forma la pared estructural de los vegetales, también tiene tipos de enlace alfa y beta. En este caso, beta 1,4. En la quitina encontramos la beta 1,4. Acá vemos también enlaces beta.
Nuestra quitina forma nuestros componentes estructurales de algunos insectos. Y la función de los glúcidos, en este caso los carbohidratos, es de energía y de estructura. Actúan como componentes, como reserva energética en el caso del glucógeno y estructural en el caso de la celulosa y la quitina. Son muy importantes. Glúcidos energéticos y glúcidos estructurales. Y ahí vemos la membrana, acá sí ya con sus ejemplos, carbohidratos son las cadenas que salen, la estructura de la membrana, los lípidos, y los conectores siempre nuestras proteínas. Preguntas para contestar. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe, de mi parte. Excelente. Hoy la clase parece así cuando no hacemos ejercicios. Doctora, hasta acá nuestra clase. Bueno, con respecto al examen,